Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Les decía, me gustaría la opinión de ustedes en cuanto a la materia de lo aprendido, lo que hemos visto de esas en las dos sesiones anteriores, por favor. Maestra, pues hemos aprendido, soy Paola Banda, hemos aprendido pues en la teoría general del derecho, el proceso, los componentes de los pasos que se llevan, las partes que componen una demanda, una querella. Eso es lo que me acuerdo. Bueno, muchachos, muy importante es una remembranza de la materia. Lo que llevamos es desde el inicio conocer primero pues lo que decíamos que es un proceso, que es el procedimiento, la acción, ¿qué es la acción? ¿Qué es la excepción? ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los principios procesales, los principios constitucionales. Estos son los elementos que ustedes deben de tomar vaya importancia o tomar en cuenta de esta materia para que ustedes cuenten con las bases, básicas, vaya, de la materia, y sobre todo esto va a dar pie a que ustedes puedan desarrollar un procedimiento en el área que ustedes se inclinen, o más que nada de manera general pueden entenderlo ustedes como estudiantes de derecho, las diferentes disciplinas o las diferentes ramas del derecho. Ajá. Decíamos que la teoría general del proceso, teoría general del derecho, pues vaya, son las bases de aquí. Fundan las bases que nos llevan a cómo litigar, comúnmente como se conoce, o más que nada, o correctamente para muchos procesalistas, que lo correcto es postular, en lugar de litigar. Pero en fin, a la mayoría lo conocemos como litigar. Entonces, para litigar tenemos que conocer primero los elementos, obviamente, cómo vamos a iniciar en la materia que se hable, denuncia, materia civil, familiar, penal, decíamos, denuncias, distinguir entre el término de ellas y cuándo procede una denuncia o cuándo procede o ante qué instancia procede una denuncia o demanda. Ajá. Distinguirlos, y para ello también conocer la estructura de cada uno. De lo que es la demanda ya hablamos la ocasión pasada. ¿Alguien me puede recordar las partes las partes que integran una demanda? Maestra, es proemio, hechos, derechos y creo que falta otra, ¿verdad? Sí. ¿Alguien que ayude a su compañero? El domicilio para oír las notificaciones, la jurisdicción, las partes, los hechos. Exacto, de hecho, sí, adelante. Sí, decíamos en ese apartado que usted comenta, Concepción, por ejemplo, el domicilio, la identificación del actor, y pues en ese apartado pues hay que ubicarlo en qué apartado va, derechos, hechos o derechos, ajá, en la estructura formal de la demanda. Hay que ubicarlo, pero igual son los elementos que deben de llevar una demanda, ajá. Es lo importante de la materia, hay que distinguirlo en esa manera, ajá. Vemos la gran importancia que tiene la teoría general del proceso en cuanto a la ciencia del derecho, y sobre todo que nos lleva al campo laboral o campo práctico. Ajá. ¿Alguien más que recuerda referente a la demanda? Las pruebas también faltaron. Ajá, las pruebas. Las pruebas, los puntos petitorios. Sí. Sería también.
no, pues dice aquí prestaciones, pero Prestaciones. sí. Ujú. Los antecedentes. Así es. Sí, va dentro de la narrativa de los hechos, ¿no? De los hechos donde se cita desde el inicio, desde los antecedentes de los hechos. Ajá. ¿Qué más? Y de tarea que les dejé que investigaran o que avanzaran un poco en cuanto a lectura. Ah, Disculpen. A ver, prosigan. Los medios de impugnación, maestra. Ujú. ¿Cómo cuáles son esos? ¿Cuáles son los que mencionamos de manera general? Es cuando se cree que hay un error en una resolución judicial y se impugna, ¿no? Para que se revise. Pudiera ser un error, ¿no? Pero igual pudiera ser algo que consideren la contraparte o vaya la parte que vaya a demandar o digo, a presentar el recurso o los recursos de vaya lo que proceda, ¿no? De acuerdo a la vía. No precisamente un error, sino que pues algo injusto para ellos, ¿no? En esos términos, y a lo cual ellos consideran que es injusto y que les asiste la razón de acuerdo a sus hechos, a su dicho, más que nada, que están fundados o que fundan ellos o que argumentan bajo cierta norma, ajá. En ese sentido, en cuanto a esos recursos o los recursos que ellos desean presentar. Uh-huh. ¿Y de qué más hablábamos también en la clase pasada? Aparte decíamos que la demanda, la estructura, que el proemio, hechos, derechos, los puntos petitorios. Posteriormente hicimos relativo también en cuanto a la sentencia, el preámbulo, resultandos, considerandos y los resolutivos que considera el juez, ¿verdad? En cuanto a sus resultados, a su resolución o su decisión. Y también hablábamos en cuanto a las acciones que pudiera tomar la parte demandada, como cuáles son esas acciones pudiera tomar. La contrademanda. Sí, puede ser contrademanda. Y decíamos, por ejemplo, en caso de que la parte acusada no atendiera al llamado a la citación o a la notificación de un juez. Se le declara rebeldía. Uh-huh. Se le recala. ¿Alguien me pudiera explicar en qué consiste la rebeldía? En que hace caso omiso a la notificación, al emplazamiento. ¿Y cuáles son las acciones de la autoridad que puede emprender en contra de esta persona? Pues ya sería un cargo penal, una sanción. Una sanción, ajá. Una sanción, una primera, segunda y la tercera, pues, el uso de la fuerza pública, ajá. Mencionábamos también los principios procesales, entre ellos, ¿cuáles son los que mencionamos? David, ¿nos podría compartir en qué consiste eso? David Serna, por favor. Sí, maestra. Los principios procesales, el principio de inmediación, el de publicidad, el de oralidad, sí. el de concentración. Así
es. Ujú. Y el impulso procesal. ¿En qué consiste el impulso procesal? ¿Me podría explicar, por favor? Que las partes Ujú. deben dar las pruebas necesarias hasta que finalice la demanda, ¿no? Ujú. Perfecto. Lo que motiva vaya la acción procesal, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, Paola, ¿nos pudieras recordar quiénes son los sujetos procesales? El demandado, Ujú. nada más. Sujetos, hay varios. Faltan algunos. Los testigos, Ah, no me acuerdo de los otros. no se acuerda de los otros. ¿Alguien que pudiera ayudar a su compañera? El juez, maestra. Ajá, El Ministerio Público. así Ujú. es. Ujú. Ministerio En, Público. en ese caso, en materia penal, ¿verdad? Ministerio Público, faltan algunos, en materia penal faltan a otros sujetos. ¿Quiénes más? Y ¿Cómo dijo, perdón? el defensor. La defensor. Ajá, la defensa. Ujú. El Ministerio Público. Ajá, Ministerio Público. ¿Quién más? Fiscalía, Bueno, Fiscalía, ¿quién representa a la Fiscalía? Los agentes del Ministerio Público. Agente del Ministerio Público. La Ajá. Los terceros, maestra, podría ser unos, ¿A qué se refiere terceros? pues, otras personas que puedan participar en el juicio, pues. Les pueda llamar a La no policía, sé, maestra. Sí, así es. Ujú. Todos los que intervienen en el juicio, en el proceso, sí, en el proceso más que nada. que se les pueda llamar para que declaren o algo así, maestra, Ujú. puede ser. Así es, así es. Igual, en ese caso decíamos en la clase pasada, en cuanto a la reforma, ¿no? En la reforma constitucional, en cuanto a las personas hablando de formas de terminación de un proceso, ¿verdad? O anticipada, o los centros de mediación. ¿Quiénes serían? El asesor jurídico o el representante de la víctima. Ajá, en este caso. Los abogados. Bueno, Ujú. el abogado, exactamente, el representante legal de las dos partes, el acusado y quien acusa, ¿verdad? Sí. Y También coadyuvante. hablábamos de los sujetos procesales, de los principios, ahorita comentó principios procesales y algunos otros principios constitucionales, ¿quién me podría recordar algunas? Inmediatez, Ujú, el acceso a la justicia, ujú, el acceso a la justicia, la imparcialidad, sí. ¿Alguien más? ya no recuerdo más. La inmediatez, Sí. Inmediatez, publicidad, de contradicción, el debido proceso. ¿Qué más? Igualdad entre las partes, está incluido también. Pues, Equidad, maestra. Igualdad, ajá, entre las Equidad partes. podría ser. Sí, también, así es. Ujú. La transparencia. Presunción de imparcialidad. inocencia. La presunción de inocencia, la defensa adecuada. Ujú. Sí, ¿recuerdan lo que referíamos también a la defensa adecuada, muchachos? Defensa adecuada. Maestra, no es lo que mencionamos la vez pasada, que Sí. a veces, sí, ¿verdad? Que
a veces se determina el mismo tribunal rechazar a las personas que defienden, en este caso a los acusados o a los actores, los demandados. Sí, así es. Sobre todo decíamos que en el inicio de la aplicación eso de los juicios orales, ¿verdad? En otros estados. Sin embargo, decimos que es un principio constitucional que debe de cumplirse. Ajá. ¿Y qué más decíamos aparte de los sujetos procesales? ¿Qué es lo de que da origen o lo que da pie que se accione o se inicie un proceso? Hablamos de los sujetos procesales, de la demanda, de las partes. ¿Qué más recuerdan de qué más hablamos la vez pasada? Una querella. Una querella, una denuncia. Una querella, Ajá. maestra. Una Un denuncia. desacuerdo entre dos Pero partes. ese es el medio. Ese es el Un medio, desacuerdo la entre causa. dos partes. A ver, bueno, interesante ahí que pronunciaron el desacuerdo de dos partes ¿sobre a qué? A un interés. A un De un interés, interés. ajá. Ajá. Como A ese un bien interés, En exactamente, ese interés denominado un bien jurídico tutelado, ajá. Un bien jurídico tutelado puede ser Una propiedad, una propiedad, Un inmueble. exacto. En materia penal, la libertad sexual, la libertad, ¿qué más? La vida. La vida, exacto, ajá. secuestro. Seguridad, exactamente. Los bienes jurídicos hay que tómenlo mucho en cuenta, ¿no? Es uno de los elementos más importantes. Si bien decíamos que esta materia es muy extenso, estamos hablando de lo más básico, que ustedes se lleven los elementos estructurales, vaya, del proceso, que lo ubiquen en cualquier momento que ustedes lleven las materias, ya las especialidades, se puede decir las materias, las áreas del derecho, ¿no? Para que ya lo ubiquen ustedes también, lleven estos elementos muy importantes para que podamos hablar de un acto procesal. Obviamente tenemos que saber qué es lo que integra ese acto procesal, o lo que es un proceso, ¿verdad? ¿Quiénes son? Sujetos procesales, los elementos de una demanda, de una denuncia, ¿qué más? El bien jurídico tutelado, cómo se inicia la acción, la excepción, o como decíamos también la demanda, las acciones del demandado, cuáles pueden ser sus reacciones, se puede decir, decíamos la rebeldía, la contravención o contrademanda. Entre ellos los elementos básicos, conocer qué es la jurisdicción, qué es la competencia. También en cuanto a la competencia, distinguir entre su clasificación por cuantía, ¿qué más? Por materia. ¿Qué más decíamos la ocasión pasada respecto a ello? Por grado, maestra. Podría ser. Por Así grado. es. ¿Qué más? Conexidad, territorio. Territorio exacto. Sí. ¿Y el grado? ¿A qué nos referíamos el grado? A ver. Que sea penal o civil o No, esa es laboral. por materia. Esa es por materia. Eso es por materia. Ok. El grado decíamos, por ejemplo, los jueces de primera instancia, segunda instancia, ¿no? La autoridad a donde nosotros nos recurrimos, dependiendo de las etapas procesales. Estábamos hablando de la demanda, cómo se inicia, pues hay que ubicarnos la jurisdicción, la competencia por materia, por grado, la instancia en donde presentarlos, pues vamos poco a poco, Y pues en cuanto a las pruebas, ¿qué noción tienen ustedes de las pruebas? Ya, más ruido. Yo pienso que las pruebas las tiene que buscar el defensor. ¿Usted piensa eso? ¿Alguien más? ¿Por qué pienso eso?
Ujú. Maestra. ¿Alguien más? Adelante, adelante. Yo No, pienso, maestra. ok. Yo, Víctor. Víctor. De hecho, la carga de la prueba, ahora en el sistema, sí, ahora en el sistema que se está desarrollando aquí en México, la carga de la prueba tiene el Ministerio Público. Anteriormente, en el sistema tradicional, persona, el imputado, si tenía carga de la prueba, él tenía que demostrar que él era inocente. Así es. Ujú. Actualmente dice a quién le corresponde la carga de la prueba, Víctor, en el nuevo sistema. ¿Ministerio Público? Actualmente. Ujú. En materia penal. Así es. ¿Alguien más? Es así, maestra, yo difiero porque se supone que el Ministerio Público es la Fiscalía. Así Al es. contrario, supongo que ellos omiten pruebas para ganar el caso y llegar a una sentencia para el acusado. Está hablando Paola. Sí, maestra. Paola. Ujú. Bueno, referíamos en materia penal, la persona, la víctima de un delito es quien acusa o quien denuncia, ¿verdad? O que se querella. Interpone la denuncia o querella ya explicamos en qué consiste la denuncia y la querella, ¿verdad? Que presenta, dependiendo del hecho, quien presenta su querella o denuncia ante el Ministerio Público. Uh-huh. Decíamos por qué, porque es la persona que se siente agraviada en su bien jurídico, ¿verdad? Uh-huh. Hasta aquí vamos bien. El Ministerio Público viene siendo el representante social de la parte víctima. Ajá. Y aquí nos explica Víctor, aquí quién es anteriormente el nuevo sistema, a quién se encargaba o quién era la obligación de demostrar o a través de las pruebas, a quién correspondía. Y actualmente, ¿quién investiga? Como usted refiere, creo, Paola, el Ministerio Público es el que se encarga de investigar o de integrar la carpeta de investigación, ¿sí? Si bien es cierto, cuando el Ministerio Público, que vemos muchos casos reales en la práctica, que no siempre el Ministerio Público, que debería de ser el representante legal de la parte victimal o la persona víctima, ¿no? Víctima o víctima directa o indirecta en un hecho delictuoso. A veces, en ocasiones, no siempre representa como debe de ser. Ajá, no representa o no defiende los hechos de esta parte. Pues comúnmente, o la realidad actual, a veces, lamentablemente, estas cuestiones académicas, lamentablemente, a veces en nuestro país, como en otros países, más que en esta, hay mucha corrupción y en ocasiones no lo hacen como debe de ser. Entonces, a veces la parte victimal tiene que buscar sus propios defensores. Se supone que debería de representarle bien el Ministerio Público, no siempre lo es. Entonces, recurre a veces con sus defensores particulares o abogados particulares. Ajá. La parte acusada tiene el derecho de ser representado por un abogado o defensor público, dependiendo del fuero común o federal, dependiendo también del delito que referíamos. Ajá. En ese caso están representados siempre cuando ellos no pueden contratar también a un abogado particular, tiene el Estado la obligación de nombrarle un defensor público. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Y quien integra la investigación, si bien es cierto, el representante social, Ministerio Público, quien debe de acusar a la parte, imputada en este nuevo sistema penal. La parte imputada, entonces, a investigar. Sin embargo, cuando le interés, a veces en la víctima, pues tiene que a veces aportar las pruebas. Ajá. Cuando debería ser, como dice Víctor, el Ministerio Público. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Pero en las materias civiles, igual en la parte a quien interesa, ¿verdad? El litigio. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, maestra. ¿Ninguno? No, maestra. Bueno.
Víctor, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación? ¿Nadie? No, maestra, sí, gracias. Bueno, hasta aquí van entendiendo lo que es teoría general del proceso, muchachos. Ahí va más o menos. Que van más o menos. ¿Y cómo les ha parecido? Es muy extenso, maestra, la materia. Ahora que estuvimos haciendo una tareita, me doy cuenta que es muy extensa la materia y es maratónica, ¿no? Se me hace a mí. Sí. Pero, ¿Quién más? pero por el tiempo. Sí, de hecho, como les comentaba en la ocasión pasada, la materia es muy extenso, de acuerdo a nuestro programa, les comentaba que eran no sé cuántas unidades, tuvimos que simplificarlo y de manera que es todo muy importante, sin embargo, estamos dando de las maneras más básicas y ya de esas básicas nos llevan a investigar, a ser autodidactas, a buscar lo que no le entendemos o lo que ya emanen de ellas. Ajá. Entre ellos decían, pues, mencionábamos que los elementos muy importantes, tenerlos en cuenta lo que estamos mencionando. En las pruebas, vaya, son todo aquello, los elementos que deben demostrar un hecho, ¿verdad? Un hecho que presuntamente señalado como delito o que demuestre, ¿no? Que la verdad de nuestro dicho, de acuerdo a la parte que estamos ubicados en esta parte acusada o la acusadora o la parte quien acusa y quien es acusada. Ajá. Creo en la ocasión pasada, en la clase pasada les pedí que investigaran un poco de eso, de la materia, ¿verdad? De esta unidad. Alguien que sí investigó un poco. ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Para un hecho, maestra. Ajá. Demostrar, es fortalecer la defensa, demostrar inocencia del acusado. Sí, dependiendo de qué lado estemos, ¿verdad? Del acusado o de la parte que acusa. Exactamente eso. Sí, ¿alguien quería tomar la palabra? Nada, maestra, demostrar lo dicho, nada más. Exactamente, de hecho decíamos que son todos aquellos elementos con los que pretendemos demostrar la verdad de nuestro dicho, ¿verdad? Y este lado del juez es con la finalidad de que él se cerciore de que los hechos, de que nuestros dichos están demostrados a través de esas pruebas. Ajá. Eso es lo que tiene que verificar el mismo juzgador. Ese es el objeto de la prueba. Y pues vaya, como les comentaba, en las investigaciones que ustedes realicen en cuanto a sus actividades, creo que les di algunas bibliografías sugeridas, entre ellos de algunos autores de Ovalle Favela y otro de Cipriano Lara también, son de los dos básicos que manejamos. Y otros autores que difieren un poco en algunos aspectos o en algunas características, lo que es en la estructura o las etapas del proceso. En cuanto a las pruebas, decíamos, igual uno de ellos comentan, por ejemplo, aparte de cuál es el objeto, qué es la prueba, cuál es el objeto, cuál es la finalidad de las pruebas. Uno de ellos también comenta que son hechos presumidos en la que distingue tres aspectos, entre ellos un hecho conocido, un hecho desconocido y la relación de causalidad entre ambos hechos. Ajá. Y estos se van desarrollando en la etapa del procedimiento probatorio. ¿Y cuáles son
¿Cuál es el procedimiento de ello? Vaya, el ofrecimiento de la proposición de las pruebas por las partes, la admisión o desechamiento de parte del juzgador, ¿verdad? Si las admite o no las admite, por considerarles procedentes o improcedentes. Ajá. La preparación de las pruebas admitidas, es decir, las que ya por su propia naturaleza, lo decíamos que aprueba el juez. La otra, la ejecución, la práctica o el desahogo o recepción de los medios de pruebas, ya que sean ofrecidos o admitidos y preparados para ya la citación de la sentencia, ajá, o ya en la etapa procesal que corresponde. Y al pronunciar, como decía, la sentencia definitiva es que el juzgador realiza la operación en la cual el procedimiento se aprueban la valoración de las pruebas. Ajá, y vaya que tienen que ser fundadas y motivadas, obviamente porque fueron admitidas, como decíamos, que por la propia razón. Pues vaya, decíamos igual, en cuanto al apartado, ya en la estructura de la demanda o del resolutivo del juez, en la que en esta se ubica en el apartado de considerandos. Y de ahí, pues vaya la preparación para ello, cómo se desahogan esas pruebas a través de las partes, quienes tienen que absolver sus posiciones, ¿no? En la audiencia, pues si son dependiendo de tipos de pruebas. Decíamos que la materia es muy extensa, pero de manera general estamos viendo, ajá. Y aquí vaya que, o si es necesario presentar testigos, dependiendo, ¿verdad? Las pruebas, entre esas pruebas, ¿cuáles conocen ustedes o cuáles pudieran ustedes o tienen idea que tienen que ver con pruebas? ¿O que se pudieran aportar como pruebas? Videos, maestra. Ajá, ¿qué más? Fotos. Antecedentes de propiedad. En derecho penal pueden ser peritajes. Así es. Los testigos, maestra. Sí. ¿Qué más? Actas de nacimiento, de matrimonio. Así es, documentos públicos, pues entre ellos las actuaciones de las autoridades, actuaciones judiciales, como la que mencionó también Víctor, las pruebas periciales. ¿Qué más? Documentos públicos expedidos por una institución pública, por ejemplo, también por un notario público. ¿Qué más? La confesión, careos. Así es, ajá, confesionales, ajá, careos. ¿Qué más? Evidencias. Una inspección, maestra. Una inspección judicial, ajá. Sí, todo eso pues vaya con su procedimiento, decíamos, muchos, dependiendo de la parte, pueden presentarlas, pero igual tienen que verificarse que sean realmente ¿qué? Que sean legítimas, que sean auténticas. Auténticas, ¿qué más? Y en estudios basadas en estudios científicos. Exactamente, en estos casos, como que debe ser comprobado científico, de manera científica. Como la pericial en grafoscopía, la pericial en dactiloscopía, en pruebas genéticas. Así es. Así es en materia penal, de hecho en materia civil, familiar, todo relacionado en ese tipo de pruebas periciales, ¿verdad? Ok, decíamos que para eso la preparación, vaya a citar personalmente a las partes, absolver ese pliego de posiciones, ¿no? En cuanto a las pruebas, a citar a testigos, a peritos si es necesario, a conceder todas las facilidades necesarias a los peritos, todo para que se lleve a cabo todas sus funciones, ¿no? De actividades como tales. Y vaya posteriormente la ejecución de ellas. ¿Cuáles son la ejecución de ellas? La recepción de todas las pruebas a llevarse a cabo en la audiencia, entre ellas pues vaya dentro de un término que le determina la misma ley, el mismo juez fundado en la norma, ¿verdad? En la ley, dependiendo del área que decíamos y dependiendo del área o el término que maneje el derecho subjetivo.
Decíamos entre ellos las pruebas documentales, públicos, actuaciones judiciales, ¿qué más? Documentos, los documentos privados, ¿como cuáles son? Como audios y videos. Documentos personales, maestra. Así es. Estados de El acta de cuenta. nacimiento, la credencial, ¿qué más? Acta de matrimonio. Y los comportamientos telefónicos. Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, si bien es cierto, los aspectos telefónicos, ahí para que puedan proceder, como dicen que nadie, en cuanto a los derechos constitucionales, que nadie debe de ser intervenido en sus comunicaciones privadas, ¿verdad? Y obviamente que en caso de ser necesario, tiene que ser la autoridad judicial quien tiene que conceder el permiso, ordenarlo, o que sea la intervención o que sea verificado. Así es. Igual, estamos diciendo entre las etapas procesales viene la de alegatos. ¿Qué idea tienen sobre en la etapa de los alegatos? La etapa de alegatos es con fines es cuando se inicia la etapa de apertura a juicio oral. En este caso, en materia penal. Ok. ¿Y en materia civil? Serían las declaraciones o cuando se, no me acuerdo la palabra, cuando al tú por tú que se... Sería el careo, maestra. El careo, sí, eso. Exacto. Sí, vaya, en esos términos comunes, el enfrentamiento entre las partes, ¿verdad? Cuando ya se presentan alegatos, como su nombre, o como muy común se conoce, alegar. Alegar, en las partes ya enfrenta sus argumentos cada una de las partes con sus debidas o sus respectivas pruebas, ¿verdad? Obviamente ante el juez. En esa etapa, igual, por ejemplo, aquí el gran jurista Eduardo Couture señala, él lo define como los alegatos como los hechos probados, en su terminología. Y por otra parte, Becerra Bautista señala que son los argumentos jurídicos tendientes a demostrar al tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido con base a las pruebas que han de ofrecer las partes. Decíamos claramente de manera concreta que son las argumentaciones que realizan cada una de las partes, ¿verdad? Ante la autoridad judicial. El contenido de los alegatos, ¿qué debe de contener? Bueno, debe de ser de manera concreta, concisa o precisa en los hechos controvertidos y el análisis detallado de cada una de esas pruebas aportadas por las partes. Igual, ¿qué es lo que decíamos? Que intentan demostrar la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados a los hechos afirmados y en las opiniones aprobadas, ¿no? En cuanto al juzgador, pero también con las partes que refiere ser, como decíamos, ser lesionado en un bien jurídico, violado en un bien jurídico tutelado, y al referirnos que estas tienen que ser demostrados y fundados bajo la ley, ¿no? O bajo la norma, que nos da razón a ejercer la acción o lo que es el litigio. Obviamente iniciando a través de la acción. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Los alegatos, ¿cómo se pueden presentar? ¿Tienen idea, muchachos? Verbales y escritos, maestra. Así es. Verbales y escritos. Los verbales, pues su nombre lo dice, de manera oral, o sí, de manera expresa, y lo otro pues a través de un escrito. Y de ahí pues vaya la etapa, la citación para la sentencia. ¿A qué se refiere la citación de la sentencia? Obviamente, como decíamos, como una etapa es el acto procesal en la que las partes son citados para sentencia, para escuchar la decisión de un juez, ¿verdad? ¿A través de qué o por medio de qué? Después de que el juez haya valorado todas las pruebas, ¿verdad? Y demostrados, obviamente, decíamos, a través de dependiendo del tipo de pruebas científicas, todas las que reúnan las partes o que hayan aportado. Citado para la sentencia. Y que esas también tienen sus términos, ¿no? Para cierto tiempo. De acuerdo a
la materia que decíamos, igual también de los hechos, también la ley señala, por ejemplo, dependiendo, ¿no? Dependiendo del hecho, o la competencia, la jurisdicción, hablando por territorio. La materia procesal refiere también, por ejemplo, si los hechos o se citan para tales días, para tales fechas, pero también dice que si es fuera del estado, tienen que conceder un término más ampliado, ¿verdad? Por más días, y si es fuera del país, dependiendo ya en los casos extremos. Los efectos de las sentencias, ¿cuáles son? Por ejemplo, ahí, pues, obviamente dice la citación para la sentencia. Decíamos que la sentencia es la terminación de la etapa procesal o del proceso. Ajá. Y pues, ¿qué debe de reunir cuáles son los efectos de la sentencia para que se pueda hablar de ello? Que se da por terminado la actividad procesal de las partes en la primera instancia, y estas, dependiendo, ¿no? Que pueden ya, según a los procesalistas, en este caso, que ya no pueden proceder a otros recursos en caso de sentencias definitivas, ¿verdad? Igual en cuanto a las sentencias en materia procesal, las más conocidas, sentencias interlocutorias y las definitivas. Ajá. Las interlocutorias, ¿cuáles son? Aquellas que resuelven algún incidente. Es decir, de forma, más no de fondo. Y la definitiva, pues es lo contrario, que resuelve de fondo. Igual, entre esos, uno de los aspectos también que refiere a los efectos es la sentencia cuando refiere que en ocasiones las partes pueden o no recusar a un juzgador, que en ocasiones o en la práctica sucede. Es decir, cuando pues recusar a un juez, a veces por las partes pueden considerar que a veces en ocasiones por estrategia procesal, y en otras ocasiones que porque les puede afectar en la resolución, ¿no? En la decisión judicial, que puede afectar a una de las partes. El recusar a un juez que no lo quieran, ya sea por un motivo que ellos funden de acuerdo a la ley, porque señalan que el juez no debe de conocer del asunto porque conoce a la persona, o por corresponder, o ser parte, o haber pertenecido, o que los une a un lazo de amistad. Bueno, más que nada amistad, pues puede conocer mucho, más que nada, por ejemplo, en este caso, como pudiera haber una relación entre el juzgador y una de las partes o los abogados. Un ejemplo, a grosso modo. Y pues después de la citación de la sentencia, dice que ya no podrán operar la caducidad de la instancia, pero pues aquí dependiendo, como decíamos, la primera o la segunda instancia. Igual el juzgador deberá pronunciar la sentencia definitiva dentro del plazo que corresponda, de acuerdo vaya en esta parte de la etapa procesal. Y decíamos cuáles son las etapas de la sentencia. ¿Alguien me pudiera recordar? Hace un momento lo mencionamos. Pues un proceso primero, ¿no, maestra? Sí, dentro de ese proceso de los que ya comentamos, de la etapa de pruebas, de alegatos, ¿qué más? La citación para la sentencia, ¿qué más? Es una de las partes que esto que mencionamos va dentro de uno de esos apartados de la sentencia. Hace un momento recordábamos cuáles son las partes de una demanda y también cuáles son las partes de una sentencia. ¿Alguien pudiera recordar, ayudarnos a recordar? En la demanda decíamos que el proemio, ¿qué más? Hechos, derechos, pruebas. Desahogo de las pruebas, maestra. Sí. Los alegatos. Los alegatos, por ejemplo, mire, la estructura formal de la demanda, estamos viendo todas las etapas, estamos viendo las etapas en el proceso, pero estas etapas hay que ubicarlos en los apartados o en la estructura. Una cosa es
las partes o las etapas procesales. Ajá. Pero esas etapas van dentro de la estructura de la demanda. Por ejemplo, los alegatos, Víctor, ¿usted me pudiera ayudar? ¿Dónde están ubicados los alegatos en la parte estructural de la demanda? ¿O alguien más que me pudiera ayudar? En los hechos, maestra. En los hechos. Los alegatos. Víctor, ¿usted qué opina? Maestra, no Anda, es maestra, me repite la tan pregunta, por favor. desarrollo. Estoy aquí. Dígame. Muy bien, Víctor. Estamos comentando las partes, recordando las partes de la, bueno, mencionábamos las partes procesales, ¿no? Las etapas procesales. Y aquí comentaron sus compañeras, por ejemplo, los alegatos, ¿dónde se ubican dentro de la estructura de la demanda? Si bien comentábamos, una cosa es distinta a las etapas procesales y otra cosa es la estructura de la demanda. Aquí los alegatos, ¿dónde pudiéramos, dónde lo ubicamos dentro de una demanda? A lo que yo sé, maestra, y considero, es en los considerandos, ¿no? ¿En los qué, perdón? Maestra. Dígame. Tengo entendido que ese aporte se hace en la etapa intermedia, al menos en lo penal. En materia penal. En las demandas, en este caso. En la etapa de... No sé, la demanda de incidentes. ¿De preparación o de desahogo de pruebas? Bueno, desahogo de pruebas es una etapa procesal. Lo importante, muchachos, les pido mucho para que tengan en cuenta, las etapas procesales es otra cosa y la integración o la estructura de la demanda es diferente. Es decir, las etapas procesales hay que ubicarlos dentro de la parte estructural de la demanda. O en este caso en materia penal, dentro de lo que es las etapas procesales dentro de lo que es las denuncias o la carpeta de investigación y vaya dependiendo, ¿no? La fase que se vaya en la etapa inicial, intermedia o ya en juicio oral, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la demanda. Decimos que se inicia con la demanda, la excepción, ¿qué más? Ya unos minutos nada más, para terminar con la clase. Decíamos que las etapas procesales es la demanda. ¿Qué más? A ver, recordando nada más rapidito así en lo que hemos visto. La demanda. El emplazamiento o la notificación. Exacto, sí, vamos ahí bien. Los alegatos. Las evidencias. Las etapas de la sentencia. Sí, eso al final, exacto. Sí, es muy bien, ok. Esos son los apartados procesales. Y decíamos, ténganlo presente muy bien, la demanda, ¿cuál es la estructura? La estructura de la demanda les decíamos que es el proemio en la parte de arriba. Y la parte del proemio que viene siendo la identificación, ¿no? De lo que usted... exactamente. ¿O el número de causa penal? En este caso en materia penal, y en demanda en materia familiar y civil, esta es en la parte superior derecha, ¿no? Donde va a ser el proemio, la identificación de lo que se trata el juicio o la demanda, Y vaya en su apartado de hechos, usted es la narración de los desde antecedentes y cómo sucedieron los hechos para nosotros referirnos al bien jurídico tutelado o lo que consideramos que se nos agravió, ¿verdad? O en materia penal, o igual como manejen los términos que se haya vulnerado, que se hayan violado, o ya allí cuando nosotros hablamos en cuanto a
posteriormente a los preceptos legales que nosotros consideramos que fueron que fueron violados. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preceptos violados de nuestra Constitución, considerados que fue violado nuestros derechos constitucionales o derechos humanos en este caso, en cuanto a las reformas, ¿no? Las reformas de los derechos humanos, como decíamos anteriormente, se conocían como garantías individuales, ahora actualmente se conocen como derechos humanos. Derechos humanos vulnerados y vaya a nosotros fundarlos. Entonces, la demanda es proemio, hechos, derechos y los puntos petitorios. ¿Qué es lo que nosotros pedimos al final? Una demanda, ¿qué es lo que pedimos? Que se dé, por ejemplo, en una demanda de divorcio, que se dé la disolución, ¿verdad? Y que se dé, por ejemplo, que el juez nos conceda esa disolución. Y por otra parte también, en cuanto, por un ejemplo, si la madre o el padre, el hombre o el varón o la mujer, dependiendo del caso, ¿no? Quien demande la disolución, y cuando también se demande la guarda y custodia de hijos, un ejemplo, o cuando se hablen de propiedades, en este caso. Es lo que nosotros queremos que se dé, que eso lo considere el juez, que es lo que pedimos y que así se nos resuelva. Ajá, y al final, obviamente el protesto, la persona, el actor quien firma al final y su representante legal que los nombra como sus asesores, ¿no? O sus representantes legales y quienes firman al final. Mami, ¿te puedes salir, por favor? Entonces, no sé, mire, pues ya se nos terminó el tiempo, muchachos. Nos faltan un poquito en cuanto a los recursos, vaya los medios de impugnación, los recursos. Quisiera, no sé si ustedes puedan, o si quisieran en otra sesión pudiéramos ver ese apartado ya nada más para cerrar. Y en cuanto a la sentencia, decíamos que la decisión del juzgador, pues basado en todos los hechos, en todas las pruebas aportadas por las partes, ¿no? La decisión en todo eso. No sé cuándo, bueno, el próximo miércoles, no sé si tengan ustedes una oportunidad, aunque sea una hora, para hablarles respecto a lo que son los recursos. Sí, maestra, gracias. Sí, claro. ¿Ustedes Sí, maestra. Claro que sí, maestra. Claro que sí, maestra. Maestra. Adelante. Sí, lo escucho. ¿Quién habló? ¿Un caballero? Mire, pues me gustaría que, bueno, son como 4 o 5. Yo no les quiero, la verdad que no quiero obstruir en sus actividades, mucho menos su tiempo. Igual en lo personal me gustaría ya cerrar bien con ustedes. Me falta nada más ese apartado por cuestiones de tiempo. A mí en lo personal, como les refería, en la materia es muy amplio, pero por lo menos yo quise dejar un poquito más en claro y recordarles, dejar básicamente lo más importante. Ajá. Y pues es insuficiente el tiempo. Espero que les haya quedado un poco mejor y más o menos una idea de cómo está integrado una demanda en este caso y una denuncia pues ya en materia penal. Decíamos en materia penal pues es la denuncia, la investigación inicial, la etapa intermedia, pues ahí también con la investigación complementaria y el juicio oral. Y también ahí opera en materia penal en cuanto a los métodos alternativos de solución de controversias y así como en todas las materias. Decíamos entre ellos la mediación, vaya en todas las materias, mediación, conciliación, ¿qué más? Negociación, pero ya en otros aspectos, ¿verdad? Y decíamos en materia penal cuando no se traten de delitos graves. Y sobre todo aquellas cuando se trata de la vida, el homicidio agravado, ¿qué más? La libertad sexual, en este caso pues lo que es violación o abuso sexual, entre esos los más destacados. Pues en materia federal, pues ya como les mencionaba también, vaya, el derecho es cambiante,
se cambian muchas cosas, se reforman mucho y pues tenemos que estar al tanto de todo, tratar de estar al tanto de todo. En materia penal es poco a poco, igual en materia penal, más en este lado que más manejamos, en materia civil no sé, familiar no lo sé muy bien, pero aquí sobre todo en materia penal también, aparte de que como en otras materias se resuelve también a través de la mediación o conciliación, aquí en materia penal también hay dos alternativas, sin llegar a juicio, hasta juicio, ¿no? Hasta juicio a la sentencia, ¿no? A juicio oral, perdón, a la etapa de juicio oral. También se puede llegar a través de un procedimiento abreviado, de una suspensión condicional del proceso o terminaciones anticipadas, como se refieren, con sus ciertas características, requisitos, como lo establece la misma ley, la ley penal, y pues eso ya entraría en otra materia, ustedes ya lo verían ya en procesal penal. Muy interesante, una materia también muy y pues ustedes ya cuando vean esta materia penal o las áreas que ustedes gusten, más bien ya las materias que lleven ustedes, van a entender por lo menos ya lo básico porque llevan las herramientas, así lo considero yo. Y ustedes ya cuando les expliquen, no, pues en materia penal, pues aquí, ¿quiénes son las partes, no? Ya cuando lo vean, ¿no? Pues el actor, o el actor, el imputado, bueno, en este caso en materia penal, víctima y el imputado, dependiendo también de la etapa, el imputado, quien más acusado o sentenciado, como lo señala la misma ley penal. Eso es. Entonces, espero que les haya quedado, ya no quiero robarle muchos minutos, ya nos pasamos con 6 minutos. Espero que les haya quedado estos conocimientos básicos, muchachos. Siempre me gusta mucho reafirmar que recuerden que lo que hemos visto lo más básico. Si Dios quiere, el próximo miércoles nos damos una oportunidad, quienes así gustan, para ya cerrar con eso nada más una pequeña reseña también en cuanto a los recursos. ¿Les parece, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Bien, bueno, hasta aquí nada más les robo unos 2 minutitos. Unos minutitos. ¿Cómo lo ven en cuanto a esto, lo que hemos visto? Su opinión. Moisés, ¿me pudiera dar su opinión o su punto de vista? Pues bien, hemos visto varias partes y pues, como dice usted, siendo autodidácticas también, es sumando la parte, ¿no? Y pues, a mí también me interesa agregarme lo que es la siguiente semana. De la materia sí le ha quedado entonces los conocimientos básicos, Moisés. Sí, pues ahorita me agradó esa parte de diferenciar lo que es la estructura de la demanda y no confundirlo con la parte de la etapa del juicio, ¿no? Entonces, las etapas procesales. Etapas procesales y hay que ubicarlos. Ustedes ya saben cómo demanda, cómo inicia la etapa de alegatos, de pruebas. Usted ya los va a distinguir, pero también en la estructura formal de nuestra demanda, por así decir, es decir, ya en la elaboración de un escrito. Pues en esta parte, por ejemplo, en la parte superior, ¿cómo se le denomina? Un ejemplo, pues proemio. ¿Y qué lleva en el proemio? Pues la identificación de la demanda, del asunto o del caso, ¿no? Y obviamente del actor, de la autoridad a quien se dirige y posteriormente los hechos, la narración, así para que lo ubiquen. Y la sentencia, decíamos, es la sentencia, igual la demanda y la sentencia, el preámbulo, los resultandos, considerandos. Hay que tenerlo presente, por lo menos, tenerlo, que es el preámbulo, resultando y los considerandos, cómo resuelve el juez. Hasta allí me expliqué, no sé si les quedó claro eso. La estructura formal de la sentencia. La sentencia, cuando el juez dice, bueno, ya de ahí los términos jurídicos, cómo señala el juez, en cuanto al actor, hágasele saber que se regrese juzgador, considera y de acuerdo a los hechos fundados, pues resuelve o de acuerdo a los resultados y al final, pues los considerandos es como ya la resolución, la decisión del juez es como ya lo establece en esos apartados de la estructura. Sí, les quedó claro. Las 3 diferencias es la estructura de la demanda, estructura formal de la demanda, las etapas procesales y la estructura
formal de la sentencia. Ajá, lo que resuelve el juez. Ujú. Bueno, ya sin más, muchachos, ahora sí ya me pasé, ya los dejo. Que descansen, buenas noches, estamos en contacto cualquier cosa. Cuídense mucho. Bye. Buenas noches, maestra, gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias. Que descansen. Gracias igualmente a todos. Gracias. Maestra, usted va a mandar el link de la... no dijo. Ah, sí, adelante, de adelante. Ah, perdón. Usted va a mandar la contraseña del Zoom en la misma. Mire, voy a generar otro porque como ya está, esto ya estaban programadas esas 3, nada más eran 3. Voy a programar una y les voy a mandar. Ajá. Nada más recuérdenme antes del miércoles, por favor. Sí. Ok, maestra. Gracias. Descansen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.